Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que todos estén bien, venciendo la maldad y viviendo en victoria. Aleluya. Así tenemos que vivir todos los días. Amén, amén. Bueno, yo les invito, hermanos, que abren sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4, versos 17 y voy a leer hasta verso 25. Mateo capítulo 4, versos 17 hasta verso 25. Quiero hablarles sobre el llamado de ser un discípulo de Cristo Jesús. Él está llamando discípulos, Él está buscando seguidores de Él. Y hay cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Si queremos ser discípulos de Cristo. Vamos a ver eso en Mateo 4, empezando en verso 17. Mira lo que dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Que Dios bendiga su palabra. Aleluya. El llamado de ser un discípulo. Aquí en Mateo capítulo 4, hermanos, Jesús ya está empezando su ministerio. Acuérdese que desde la fundación del mundo, cuando Adán y Eva, y aún antes, Dios ya sabía que la humanidad iba a necesitar un Salvador. Y Él estaba dispuesto desde el principio, hermanos, venir y rescatar y redimir la humanidad. Pero ya había llegado el momento preciso. Jesús ya se encarnó, Él ya está caminando aquí, Él ya está predicando y empezando su misión de rescate. ¿Y qué decía? ¿Qué predicaba? ¿Cuál era su mensaje? Ahí puede ver, hermanos, en verso 17, cuál era su mensaje. Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué mensaje, hermanos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse, hermanos, es lo que Dios quiere de nosotros. Arrepentimiento es el medio que nos lleva a Cristo y Él nos perdona de nuestros pecados. Pero Él no nos puede perdonar si no estamos arrepentidos. ¿Y qué significa arrepentirse? Es sentir una tristeza. Es reconocer que hemos fallado, que hemos quebrantado las leyes y los mandamientos de Cristo. No hemos sido lo que Dios quiso de nosotros. Y estamos tristes y queremos cambiar. Y queremos entregar nuestras
vidas. Esto es lo que significa arrepentirse, hermanos. Es sentir tristeza por nuestro pecado. Y hermanos, este es el mensaje de Cristo. Todavía hoy en día tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no solamente eso, hermanos. Él decía que el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué esperanza! ¡Qué amor, hermanos, tenemos! Porque nosotros no buscamos a Dios primero. Él buscó a nosotros primero. El reino vino a nosotros. Nosotros no fuimos llegando cerca y más cerca al reino. No, el reino vino cerca a nosotros. Yo doy gracias al Señor por eso, hermanos, que este es el atributo de nuestro Dios. Él busca a los perdidos. Él ama al pecador y lo quiere salvar. Entonces, cuando él ya empezó sus prédicas, su mensaje de amor y de arrepentimiento, mire que un día él estaba caminando a la par del mar de Galilea. Y él mira estos hombres que estaban echando sus redes, ¿verdad? Y los invitó, les llamó, los dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué bonito, hermanos. Mire que Jesús no llamó fariseos. Jesús no llamó saduceos o doctores de la ley. ¿Por qué pescadores? Porque Jesús, hermanos, oiga bien, Jesús no está buscando gente famosa. Él no está buscando los hombres grandes, los educados, los poderosos. No, hermano, porque todo eso, todas estas cosas vienen del hombre. La fama, alguien está famoso porque la gente lo hace famoso. Alguien rico está rico porque los clientes, la gente, le da su negocio y su dinero. Hermano, alguien está educado porque algún maestro o profesores le han enseñado, ¿verdad? Todas estas cosas dependen de los hombres. Y Dios no quiere nada que viene del hombre. Él quiere ver en nosotros cualidades que solo vienen de Dios. ¿Y cuáles son? Corazones contritos, corazones humildes, corazones obedientes. Y él miraba en estos hombres comunes algo de Dios. Él miraba, creo, hermanos, que miraba corazones humildes, contritos y obedientes, hombres que querían servir al Señor. Yo doy gracias al Señor que nosotros no tenemos que impresionar a Dios para ser su discípulo. No tenemos que tener algo para ser su discípulo. Solo necesitamos un corazón arrepentido, un corazón contrito, y podemos ser seguidores, discípulos, hijos de Dios. Aleluya, hermanos. Por eso ese fue un día como cualquier otro día cuando ellos fueron llamados. Estaban tirando sus redes al mar, estaban sacando los peces, clasificando los peces que traían en las redes. Hombres comunes haciendo un trabajo aburrido. Ese tipo de gente llamó Dios, llamó Jesús para ser sus discípulos. Ellos escucharon esa bella voz: venid en pos de mí. Y estos hombres comunes fueron transformados en hombres de gran fe. Hombres que después fueron mandados a transformar nuestro mundo también.
Cristo todavía está llamando, hermanos. Él todavía está buscando discípulos, imitadores, seguidores de Él, personas dispuestas a entregar sus redes, dejar sus barcos y caminar en pos de Él. Pero para poder ser discípulo de Cristo, hay 4 cosas que yo quiero explicarles en este momento. Número 1, para ser discípulo significa seguir y imitar a Jesús. Mire verso 19 de nuestra lectura. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Este fue un llamado a una vida de imitación de Jesús. Hermano, yo me fijo que cuando yo visito otros países por un buen tiempo, ¿verdad? Y yo oigo como la gente habla. De repente, yo adopto sus costumbres, ¿verdad? Y empiezo a hablar como la gente que me rodea, ¿verdad? Eso es imitar lo que yo oigo. Por ejemplo, cuando yo fui a Costa Rica, estuve 8 semanas ahí estudiando español. Y ahí la gente dice: pura vida, pura vida, pura vida, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Yo empecé a decir lo mismo: pura vida, ¿verdad? Imitando. Hay mujeres, especialmente mujeres, y hay hombres también, que imiten las modas. Los modelos, la gente famosa. Hay personas que miren cómo se visten, cómo andan, qué marca de ropa tiene, y ellos van buscando lo mismo. Quieren los mismos tacones o la misma cartera que fulana tiene, ¿verdad? Siguiendo las modas, la corriente, están en pos de estas cosas. Hay hombres que miren los deportistas o miren gente famosa, ¿verdad? Actores, por ejemplo, y miren sus músculos y un cuerpo bien fornido y qué guapo está. Yo quiero ser como el pastor. Entonces hay hombres que van al gimnasio y empiezan a levantar pesas, ¿verdad? Haciendo ejercicios. ¿Y qué quieren? Ellos quieren imitar a aquel hombre famoso, Arnold Schwarzenegger, o quizás Rambo, ¿verdad? Mire esa película, pastor, mire cómo está Rambo, mire sus músculos. Yo quiero eso también. Yo quiero el mismo cuerpo. Hay hombres que imitan Messi y otros deportistas, cómo juegan, cómo tiran la pelota, cómo corren y qué hacen, qué comen, y ellos hacen lo mismo porque quieren ser como ellos. Hermano, esto es lo que Cristo nos está llamando a hacer. Ser como Él, hablar como Él, andar como Él, pensar como Él, actuar como Él. Hermanos, por eso yo les digo que frecuentemente debemos estudiar los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué los evangelios, pastor? Porque hablan ahí, hermanos, y nos muestran cómo vivió Jesús en la carne, en nuestro mundo, porque Él está llamando a nosotros imitarlo, hacer lo mismo. Y mi pregunta es, hermanos, ¿están siendo buenos discípulos de Jesús? ¿Están hablando como Él hablaba? ¿Está venciendo el pecado como Él lo venció? Usted puede ver ahí en Mateo, hermanos, capítulo 4. Este mismo capítulo, cómo Él fue tentado por Satanás y cómo lo venció usando la palabra de Dios. ¿Está, hermano, perdonando sus enemigos
cómo Cristo los perdonó? ¿Está imitando a Él? Cuando Él fue clavado en una cruz, Él decía, Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Están perdonando a la gente que le cae mal, la gente que le ha hecho mal también, gente que ha sido sus enemigos por muchos años. Le está perdonando como Cristo perdonó sus enemigos. Hermano, para ser discípulo es imitar a Jesús. Está orando como Jesús oró. A veces Él pasaba toda la noche en oración, en lugares asoladas, aparte de las multitudes, en lugares donde no había muchas distracciones y Él podía enfocarse y orar a su Padre. Está haciendo lo mismo, hermano. Está en conexión con Dios. Está poniendo en práctica lo que Jesús enseñó. Hay que leer, hermanos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Estos 3 capítulos nos da el contenido del sermón del monte. Qué bello mensaje, hermanos. La prédica de Jesús. ¿Y qué decía? Él hablaba del divorcio. Él hablaba del adulterio. Él hablaba, hermanos, del pecado, de perdonar, de amar a sus prójimos, de muchas cosas. Él habló de la humildad, de no practicar la piedad, de dar limosnas, de orar en público, solo para que la gente le mire y que le alabe. No, hermanos, Él habló de todo eso. Y ahora tenemos que vivirlo, imitar a Jesús. Es Cristo, su primer amor. Está siendo un buen discípulo. Aquí está la segunda cosa que tenemos que hacer si queremos ser discípulos de Jesús. Mire verso 21 y verso 22. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Oiga bien lo que hicieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí está el número 2 de los requisitos para ser discípulos de Cristo. Tiene que estar dispuesto a vivir una vida de autosacrificio, una vida de abnegación, ¿verdad? Dejando sus sueños, dejando sus metas y cambiándolos por las metas y sueños y deseos de Cristo para su vida. Mire, hermanos, aquí tenemos Jacobo y Juan pescando con su papá. Esta era una microempresa de su familia. Estos hijos, Jacobo y Juan, me imagino tenían planes de algún día estar a cargo de esa empresa de su padre. Las barcas, todo lo que la familia tenían. Este era su oficio, hermanos. Y mire que al escuchar el llamado de Cristo, dejaron al instante, dice, al instante. No negociaron con Jesús. Pues algún día queremos, ahorita no, después de ganar tanto dinero, vamos a dejar nuestras redes y no, mi papá no, nos necesita, entonces espera. No, hermano, no. Al escuchar el llamado, al instante, sacrificaron la empresa de su papá. Lo dejaron solo en la barca con las redes y siguieron a Cristo. Estaban dispuestos a entregar su familia, entregar su dinero, entregar las comodidades que tenían, sacrificar todo para seguir a Jesús. Hermanos, ¿están dispuestos a hacer lo mismo?
realmente quiere ser discípulo, si quiere ser discípulo, este tiene que ser el lema de su vida. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, hermanos. Tiene que estar dispuesto a decir sí a cualquier plan, a cualquier deseo, a cualquier meta que Dios tenga para su vida. Autosacrificio, abnegación, una entrega completa. Eso es lo que Dios quiere de sus discípulos. ¿Lo están haciendo, hermanos? ¿Tiene su familia entregada a Cristo? ¿Tiene sus padres entregados a Cristo Jesús? ¿Tiene su dinero entregado al Señor? ¿O tiene reservaciones todavía? ¿O tiene un pecado favorito? Su mascota que no quiere entregar. Hermanos, es todo o nada para seguir a Cristo. No puede estar quedando en la barca de comodidades, de dinero, de empresas, de metas, de tantas cosas, diciendo otro día Jesús, ahorita no, tal vez en un año, tal vez cuando yo tenga 70 años, cuando ya esté jubilado. No, hermanos, hoy es el día de salvación. Si va a seguir a Cristo, entregue todo al instante. Dejen las redes, dejen sus planes, dejen todo en las manos del Señor y siguen a Él con todo su corazón. La tercera cosa, para ser un discípulo de Cristo, tiene que ser pescador de hombres. Pescador de hombres. ¿Qué significa eso, pastor? Mire verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, ¿verdad? Y ellos tiraban redes al mar y sacaban los peces o langostas o no sé qué habían ahí, ¿verdad? Y los vendían. Ellos buscaban ese tipo de animales y tenían su manera de capturarlos, ¿verdad? Entre el agua. Cristo está diciendo, yo les haré pescadores de hombres. Yo les voy a dar las redes. Yo les voy a dar la pasión, el amor de ir entre las multitudes y buscar pecadores. Gente que necesita salvación, gente que está cansada de sus cadenas y culpas. Yo les voy a mandar al mar de la humanidad, donde va a sacar personas de allí y predicando el Evangelio. El Evangelio. Gloria al Señor, hermanos. Cada cristiano, cada discípulo, yo sé que no todos van a ser misioneros, no todos van a ser pastores, pero todos, oiga bien, hermanos, cada discípulo va a ser un pescador de hombre. Si Cristo vive en su corazón, hermano, ese amor que Él nos da va a salir, va a impactar a otros. Usted va a sentir una carga por sus familiares, por sus vecinos, por sus colegas en su trabajo, porque ellos también necesitan salvación. Va a orar por ellos, va a hablarles de Cristo, ¿verdad? Va a apoyar el ministerio, la iglesia, los pastores, los misioneros, los evangelistas. Usted va a querer apoyar en esa misión. Tal vez no, usted no puede estar ahí, pero está en su corazón apoyarles y orar para que entren más almas en el reino de Cristo. Hermanos, están siendo pescadores de hombres. Están llorando por los
pecadores. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio, es sabio. Hay mucha gente esclavizada, hay mucha gente triste, deprimida, hay gente que siente que no hay esperanza y ellos necesitan una palabra de Dios, ellos necesitan un pescador que va buscando la manera de hacer una amistad con esa persona y presentarle la palabra y decir, Cristo murió en la cruz por su vida, Cristo le puede cambiar, Cristo puede hacer lo que ese mundo jamás puede hacer. Qué importante hacer discípulos. En Proverbios dice, el que gana almas es sabio. Ustedes han escuchado del famoso evangelista Luis Palau. Él es de Argentina. ¿Sabe cómo él llegó a los pies de Jesús? A través de un amigo, y ese amigo era un judío. Un judío. Y este judío era un judío mesiánico, o sea, él creía en Jesús y servía a Jesús. Entonces empezó a evangelizar a su amigo Luis. Le habló de Jesús, le habló de salvación. Y mira, a través de él, en un campamento de jóvenes, Luis Palau llegó a los pies de Jesús. No conocemos su amigo Charlie. Él se llamaba Charlie, ¿verdad? El judío que ganó a Luis, a Cristo Jesús. No conocemos su nombre, pero conocemos el nombre de Luis Palau. Él ha viajado a muchos países a predicar el evangelio en cruzadas entre las multitudes. Pero mire, era un cristiano siendo un pescador de hombre que ganó a Luis Palau, y ahora Luis Palau está ganando muchas almas a Cristo Jesús. Mire la importancia, hermanos, de evangelizar. Todos tenemos la responsabilidad, no solamente el pastor. Y quienes reproducen ovejas son las ovejas que reproducen ovejas. No son pastores que reproducen ovejas, son las mismas ovejas que reproducen otras ovejas. Están haciendo su trabajo, hermanos, de pescar hombres y ganarles a Cristo Jesús. La última cosa, para ser un discípulo, hermanos, es una vida de dependencia de Dios. Una vida de dependencia. Mire verso 22. Dice, ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Estos hombres no iban a depender de su papá o de su empresa, ni de peces. Ellos iban a depender de Cristo. Él les iba a sustentar, cuidar y guiar. Y él decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermanos, no dependa de sus propias fuerzas, de su familia, de su dinero, de su propia inteligencia. Hermanos, aprenden a depender de Cristo para todas sus necesidades. Hermanos, Él nunca le va a fallar. Él nunca le va a dejar. Él va a ser su mejor amigo. Ellos dejaron todo eso y ponían sus vidas en las manos de Cristo, prácticamente diciendo, Jesús, yo no sé dónde vamos a dormir, yo no sé cómo vamos a comprar nuestra ropa y las cosas que necesitamos todos los días, pero estamos respondiendo a su llamado, dependemos de ti.
Hermanos, es difícil vivir así. Es muy difícil. Vivir por fe, claro, pero es bello. Es bello, es precioso. Y mire, hermanos, yo sé que muchos ahorita por esa pandemia han perdido sus trabajos, no han tenido mucha comida y cosas así. Y yo sé, hermanos, que Dios de una u otra forma han suplido sus necesidades. ¿Quién de usted me puede decir, pastor, Dios me falló? Estamos muriendo de hambre. Hermanos, tal vez no va a ser eh, un bistec. Tal vez no va a ser una hamburguesa rica. Pero de una u otra forma Dios va a suplir sus necesidades. Porque Él es fiel a sus hijos. No pierda su fe. Sean buenos discípulos, conectados a Cristo, dependiendo de Él por todo, poniendo su fe en nuestro Salvador que nunca falla. Entonces, hermanos, seguir a Cristo significa vivir por fe. Cuando no hay comida, usted tiene su fe en Él, que Él va a multiplicar los peces y los panes, así como hizo por las multitudes. Cuando alguien esté enfermo y usted no tiene el dinero para los medicamentos, usted tiene esa fe. Que así como Jesús sanó la suegra de Pedro y sanó todos que venían con dolencias y enfermedades, de una u otra manera Dios va a sanar, Dios va a tocar, Dios le va a ayudar en su momento de aflicción. Cuando tiene miedo, en medio de las tempestades, en medio de las tormentas de la vida, usted tiene la fe que Él va a calmar las olas y el viento, así como hizo para los discípulos, porque somos sus discípulos también. Y el mismo Cristo que caminó con ellos, que caminó con Pedro, con Juan, con Jacobo, con todos ellos, con Andrés y los demás discípulos que después le siguieron. Hermanos, Él va a ser el mismo Jesús con nosotros, sus discípulos hoy en día. No estamos solos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estas 4 cosas. Imitación de Cristo. Autosacrificio, evangelización y dependencia de Cristo Jesús. Pongan estas 4 cosas en práctica en su vida y va a ver que va a ser un buen discípulo de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por tu bendición, por tu presencia con nosotros. Use esas palabras, use este mensaje, Señor, para tocar vidas. Llame discípulos nuevos, los que andan perdidos en pecado y en tinieblas todavía. Ayúdales a entregar su vida a ti. Y ayude a todos nosotros a ser buenos discípulos, fieles, haciendo nuestros deberes. Gracias por darnos el privilegio de ser sus discípulos. Ayúdanos, Señor, perseverar y llegar hasta el fin. En tu nombre pido y te doy toda la honra y toda la gloria. En tu nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Adelante, siendo buenos discípulos de Cristo.